Gloria a Dios. Gálatas 6:7. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y nos anima diciendo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. La Biblia es la que dice la verdad. Dice verdades profundas. Y sabemos que tiene remedio para todo. Aún para aquellas personas que se levantan contra Dios mismo. Hay gente que se levanta contra la fe, contra la palabra de Dios, contra el Señor y contra los hijos de Dios también. Pero la Biblia es clara cuando dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Si alguien trata de burlarse de Dios, va a tener su recompensa y va a tener problemas con Dios. Porque Dios es el más poderoso del universo. Y está vivo. Y mucha gente no quiere someterse a sus principios, no quiere someterse a sus mandamientos. Y rebeldemente dicen: no hay Dios. Y algunos han llegado a levantar su voz contra el que hizo el cielo y la tierra. Y esto no puede ser, porque Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, recibe. Ahí sale una doctrina que no es bíblica, que si yo siembro dinero, recibo dinero, que si siembro odio, recibo odio. No es cierto, no es cierto. En base a lo natural, si siembro mango, recibo mango, si siembro ciruela, recibo ciruela. Entonces alguien dice, sobre todo estos maestros de la prosperidad, porque la mayoría de las iglesias hoy en día se han vuelto negocios de esquina, negocios de tienda, con el propósito de ser una solución económica más que un mensaje que viene de Dios. Y pensamos que podemos burlarnos del Señor, podemos con nuestra actitud hacer burla de las cosas de Dios. El mundo se burla hoy de todo lo sagrado. Se burlan de todas aquellas personas que son nobles, que son buenas, que son amables, personas que son caritativas, o se burlan de todo lo bello, como la virginidad. No, la virginidad da cáncer, y todo eso es burlarse de lo de Dios, burlarse de las cosas de Dios. Y esto no puede ser. Tanto en la Biblia como en la historia vemos casos de personas que se han burlado de Dios y han sido muertos, han sido humillados por el Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hoy en día el humanismo secular ha hecho un daño terrible, de tal forma que queremos que se nos hable de un Dios de misericordia. Lo general, lo normal es que todo el mundo quiere: háblame de un Dios de misericordia. Y aunque Dios es misericordioso, también tenemos que presentar la verdadera cara de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios realmente
actúa, porque no podemos solamente predicar que Dios es misericordia y mucha gente desapercibida está actuando en contra de su palabra. Cuando dice Dios no puede ser burlado, se refiere a acciones de los hombres que Dios no puede soportar. Hay cosas que ya se salen de lo que es la misericordia de Dios. Hay pueblos que no alcanzaron la misericordia. La mayoría de los pueblos de la tierra no alcanzaron la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia podemos hablar de un pueblo tan perverso como Sodoma y Gomorra? No se puede hablar de misericordia. El mensaje sería otro. Los que buscamos a Dios y amamos a Dios tenemos que conocerlo como Él es. Aleluya. No podemos tener una concepción equivocada de Él cuando la misma palabra nos muestra su verdadera cara. Alabado sea el nombre de Jesús. Mucha gente dice: de ese pasaje no me hables. No les interesa los pasajes bíblicos donde se presenta un Dios justo, un Dios que hace justicia, un Dios que realmente es un Dios poderoso y que juzga las naciones. Muchas personas se intentaron burlar de Dios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo tenemos al faraón, el rey de Egipto, el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. En ese entonces, Faraón se enfrentó a un simple pastor de ovejas llamado Moisés, quien llegó hasta su oficina y le dijo que dejara ir al pueblo. Así de sencillo. Pero Faraón se endureció contra Dios y decían no. Cuando Dios mandaba la plaga, él por un momento decía: bueno, está bien, los dejaré ir. Pero una vez Moisés ordenaba que se quitara esa plaga, otra vez se endurecía y decía: no los dejaré ir. Quiso burlarse de Dios. Él se creía a sí mismo Dios. Pero siempre hay alguien más grande que tú. A los que nos ven por la televisión quiero decirles: siempre hay alguien más grande que nuestra nación. Hay alguien más grande que cada persona. Hay alguien más grande que nuestros premios Nobel o que nuestros hombres de ciencia. Hay alguien mucho más grande que conoce nuestros pensamientos y cada neurona de la cabeza. Aleluya. Así que este faraón finalmente fue humillado por Dios. La Biblia dice que Dios le quitó a su hijo primogénito. Entonces, ante esa circunstancia, ¿cómo presentar a un Dios de misericordia? Si fue un Dios violento, fue un Dios que le dio chance a Faraón, y cuando Faraón persistía en burlarse de Dios, que sí los dejo ir, no, que no los dejo ir, Dios dijo: morirá todo primogénito. Y el propio primogénito de Faraón murió y le dolió a Faraón. Y aún así se endureció su corazón. Y cuando los había dejado ir y todo Israel iba saliendo, allá fue con su ejército a perseguirlo. Y Dios hizo uno de los más grandes milagros en toda la Biblia. Abrió el Mar Rojo. Los israelitas pasaron con el pie seco. Y se ahogó Faraón en el Mar Rojo. Aleluya. Se ahogó Faraón en el Mar Rojo. Algunos dicen: no, pero eso no puede ser porque el Mar Rojo tiene una altura media. No puede ser que eso sea verdad. Bueno, si la altura no era tan profunda, si el mar no era tan profundo, en ese sector fue más grande el milagro. Porque con tan poca agua se ahogó Faraón y todo su ejército. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque simplemente Dios no puede ser burlado. Haga usted la prueba.
trate de burlarse de Dios con su maldad y con su homosexualismo y con su falta de respeto a Dios, y usted verá lo que le ocurrirá. Porque la Biblia habla claro: Dios no puede ser burlado. Hay gente que no quiere ver este programa. Hay gente que tiene rabia, tiene ira. Aún de las mismas iglesias sale gente con rabia, con ira, porque se predica la verdad. Porque se predica que la iglesia no es un negocio. Y muchos dicen, pero ¿por qué predica eso? No, nos está dañando el negocio. Aleluya. Pero hay que abrir los ojos de la gente de que el verdadero evangelio nunca fue un negocio. El verdadero evangelio fue predicado gratuitamente. Aunque usted no quiera comprenderlo, el verdadero evangelio se da gratuitamente. Aleluya. Y los que están comerciando con el evangelio, no les gusta que nadie se levante a decir que el evangelio debe ser gratuito. Aleluya. Cuando Pablo fundó las iglesias, él no fundó ningún concilio. Él fundaba las iglesias y las dejaba. No eran las iglesias de él. Ni le daban el diezmo a él, ni le consignaban a él, ni era el dueño de la iglesia, nada de eso. Y eso se ve hoy en día, porque se han vuelto negocio las iglesias. Pablo simplemente fundaba la iglesia, colocaba un pastor y se iba. Aleluya. Y para ir a volver a predicar tenía que decirle: recuérdense que yo fui el que fundé la iglesia. No se deje engañar. Permítame predicar. Simplemente no era el dueño de la iglesia. Y nadie se puede enseñorear de una iglesia, ni tampoco enseñorearse de los diezmos de las iglesias. Aleluya al Señor. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Muchos hombres en la Biblia se quisieron burlar de Dios. Por ejemplo, el rey de Asiria. El rey de Asiria, Sennacherib, fue un hombre violento, orgulloso. También era cuando Asiria era el imperio más poderoso del mundo. Y llegaron sobre el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Llegaron porque los judíos se habían debilitado, habían acudido a la idolatría y se habían debilitado y habían quedado a expensas del enemigo. El rey de Asiria llegó, rodeó Jerusalén y empezó a burlarse de Dios y a decirle que ellos no podían librarse de la mano de Sennacherib. Y les dijo: no te engañe tu Dios, que dice que Jerusalén no será entregada en mis manos, escaparás tú. Y empezó a hablar contra Dios el rey Sennacherib. Pero este hombre inmediatamente perdió. Aleluya. Porque todo el que se burla de Dios pierde. Se convierte en un perdedor. Y nosotros también nos podemos convertir en perdedores si nos burlamos de Dios con nuestra actitud. O sea, que si nosotros hemos conocido a Dios, pisoteamos la sangre de Cristo, eso es burlarse de Dios. Y no podemos burlarnos de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Que toda persona que trate de burlarse de Dios recibirá un castigo del cielo. Aleluya. Llame como se llame, sea presidente, sea notario, sea juez, sea policía, sea médico, sea carromulero. ¿Cuántos dicen alabado sea el nombre de Jesús? Así que este rey Sennacherib, Dios le mandó un angelito ante la intercesión del profeta Isaías. Y llegó el angelito y mató 185,000 asirios en una sola noche. Un solo ángel mató 185,000 y Asiria perdió. Una cosa imposible, el ejército de Asiria contra los pocos judíos que quedaban, debilitados por el pecado. Pero la oración de un solo hombre, del profeta Isaías, aleluya, logró que Dios se moviera en esa forma poderosa y aplastara a Sennacherib. Aleluya. Gloria a Jesús.
Sin embargo, el rey Sennacherib huyó y sus 2 hijos lo mataron. Sus propios hijos lo mataron. Aleluya. Porque Dios no puede ser burlado. Hablando del rey Sennacherib en ese entonces, es como decir el presidente de los Estados Unidos hoy en día, o el de Rusia tal vez. Aleluya. Nadie puede levantar su puño contra Dios y quedar igual. Aleluya. También Herodes, vestido de ropas reales, un día se sentó y el pueblo dijo: voz de Dios y no de hombre. Y él se sentía poderoso. Pero vino un ángel del Señor también y lo hirió. Y el gusano se lo comió. Porque Dios no puede ser burlado. Mucha gente ataca a los hijos de Dios. Ponen por burla a las iglesias. Se burlan de las iglesias, se burlan de aquellos que levantan las manos y de aquellos que adoran a Dios y de aquellos que glorifican a Dios y los que tienen lágrimas en los ojos y andan con una Biblia y se burlan de ellos y dicen: mira, esta gente, esta ralea. Nadie puede burlarse de Dios, ni de los hijos de Dios. Que tarde o temprano será castigado por el Señor. Tarde o temprano morirá en las manos de un Dios terrible. Como dice el libro de los Hebreos, que es lo que tenemos que predicar: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No solamente hay que predicar que preciosa cosa es caer en las manos del Dios de amor, sino también es necesario predicar que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Para que sea un evangelio equilibrado. Ahí me llegó un Twitter que decía: si tú vas a una iglesia donde hay pactos con dinero y psicología y meditación y confesión positiva y músicos mundanos y todo esto de promociones y cosas del mundo metidas en la iglesia, te encontrarás quizás con una mega iglesia, pero llena de escorpiones y serpientes y cabras. Aleluya. Porque eso no es iglesia. Cuando se produce hijo de Dios es cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica mentiras, lo que se produce es basura. Puede llamarse mega iglesia, pero no ser salvo nadie ahí, porque no han conocido a un Dios de verdad, sino que han conocido un evangelio falso, un evangelio de negocio, un evangelio de club. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El rey Belsasar también fue un rey que se quiso burlar de Dios. Este era el nieto de Nabucodonosor, rey Belsasar de la poderosa nación de Babilonia, una nación forrada en oro, una de las naciones más poderosas que ha existido. El rey Belsasar empezó a tomar vino fermentado, porque muchos creen que Jesús transformó el agua en vino. No, Jesús transformó el agua en jugo puro de uvas, que en el idioma griego la palabra oinos corresponde tanto a vino fermentado como a jugo puro de uvas, otra cosa, y ese es el error que tenemos allí. Pero Jesús transformó el agua en jugo puro de uva, mosto, fruto de la vid. Belsasar, con el gusto del vino, bebía con 1000 de sus príncipes. Y como los babilonios habían llevado cautivo a los israelitas a su tierra y eran esclavos en ese momento, ellos habían tomado esclavos a ellos y también habían tomado toda su riqueza, la riqueza del templo, los vasos de oro, los vasos de plata, todos los elementos que ellos usaban para su servicio religioso a Dios, estaban en poder de Belsasar. Y Belsasar, cuando empezó a tomar con el gusto del vino, bebiendo vino en presencia de sus príncipes, mandó que le trajeran los vasos de oro y de plata. Blasfemia. Para beber en los vasos de oro vino fermentado. Aleluya. Esto también revela que lo que los sacerdotes judíos tomaban no era vino fermentado, porque inmediatamente Belsasar tomó vino fermentado
en las copas de oro del templo que había construido Salomón, inmediatamente cayó el reino de Babilonia. Ese mismo día los medopersas penetraron en la indestructible Babilonia, penetraron, aleluya, y el rey Belsasar murió esa misma noche, la misma noche que cogió los vasos de oro y las copas para blasfemar, para burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado, aleluya. Mucha gente no quiere que se le predique el evangelio. Mucha gente está tan acostumbrada a la palabra suave que cuando le hablan el evangelio dicen no me hablen eso y apagan el televisor. No quieren que se les predique, no quieren que se les diga la verdad. No, eso es muy duro para mí, no, háblame de algo más suave. Pero eso algo suave te está matando. Eso algo suave te está destruyendo lentamente. Mejor es escuchar lo que sea fuerte, pero que sea verdad. Lo que sea fuerte, pero que sea la palabra de Dios. Fíjate que Jesús, cuando vino, habló del infierno. Nadie había hablado del infierno como Jesús habló. Y eso es una palabra dura. Existe un lugar llamado infierno con gusano. ¿Qué palabra dulce puede ser esa? Es como si alguien dijera, no, existe una pastelería nueva donde hay unos dulces sabrosísimos. Pero no dijo nada de eso. Dijo, hay un infierno. Es una palabra dura, pero una palabra que es verdad. Y todo lo que es verdad nos ayuda. Es mejor conocer la verdad que vivir engañado con la mentira. Pero hay gente así, hay gente que no me digas la verdad. No, yo no quiero saber la verdad. Déjame aquí con mi mentira. Hay un Dios en el cielo y nada quedará impune. Muchas personas piensan que sus pecados quedarán impunes. Tal vez el asesinato que usted cometió hace muchos años, nadie sabrá quién fue. Sí, Dios sabe. Y un día Dios te llamará y pondrá las cosas en justicia. No hay nada que quede impune. Mucha gente dice, no, porque en Colombia hay mucha impunidad, en los países hay mucha impunidad. O sea, impunidad quiere decir que no se castiga el pecado, no se castiga la falta, no se castiga lo malo. Aleluya. Pero Dios hará que toda impunidad desaparezca cuando Él venga y haga justicia. Aleluya. Y habrá sorpresas tremendas cuando Dios aparezca haciendo justicia, y los que se burlaron de Dios, cómo quedarán aplastados en la presencia del Señor. Ay, hermano, apágueme ese televisor. A mí no me gusta que me hablen así. No me gusta que me hablen así de aplastado ni muerto, nada de eso. Y se quieren seguir quedando con su engaño, con su libro de 100 años de soledad tal vez, o del amor y otros demonios que no edifican para nada. No edifican, son simples novelas para entretener la carne, pero no tiene sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto viene por el temor a Dios, y ya no hay temor de Dios. La gente entra en una iglesia y se roba los instrumentos, o entra en una iglesia cristiana y se roban las cosas sagradas, porque ya no hay temor de Dios, y eso quiere decir que la venida de Cristo está cerca. Aleluya. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Aquel mafioso que se encuentra vendiendo drogas, narcotraficando, el Papa Francisco acaba de decir públicamente, me alegró, digo, a los mafiosos les invito a cambiar de vida, a los narcotraficantes les invito a cambiar de vida, porque si no se irán al infierno. Y yo digo amén, eso es correcto. Pero eso mismo hay que decírselo también a los borrachos, y eso mismo hay que decírselo también a los de cuello blanco que roban en la política, y eso mismo hay que decírselo también a los drogadictos y a los adúlteros y a los fornicarios y a todo el que abusa sexualmente, aleluya, creyendo que no hay un Dios.
Y se duermen tomándose su mejoral. No, no hay Dios, no hay Dios. Y se duermen. Quiero despertarte. Sí hay Dios. Sí hay Dios. Sí hay Dios. Aleluya. Y Dios se manifestará a su debido tiempo. Y Dios castigará a su debido tiempo a todo el que no se arrepienta, a todo el que no cambie de vida. Es tiempo de amnistía. Dios está diciendo: yo los puedo perdonar, pero para perdonarlos necesito que se arrepientan, que cambien. Aleluya. Gloria al Señor. John Lennon, perteneciente a los Beatles, esta orquesta endemoniada que salió para infectar a los miles y miles de niños y jóvenes, se volvió famoso y llegaron a decir que eran más famosos que Jesucristo. John Lennon dijo: la cristiandad acabará. Palabras ofensivas contra Dios. Desaparecerá la cristiandad. Les pregunto yo a ustedes: ¿la cristiandad desaparecerá? Cuando Cristo venga, estaremos en las nubes. La cristiandad crecerá. Aleluya. Yo no tengo que discutir sobre eso. Un simple musiquito barato dando su concepto sobre Dios. Absurdo. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro. Jesús era ok, pero él era muy simple. ¿Qué dijo usted, señor Lennon? Que Jesús era muy simple. Simple es usted. Y llegó un fan suyo y lo mató. De 6 disparos. Otros dicen que fue 3 disparos. Uno de sus fanáticos lo mató. Y murió John Lennon porque se burló de Dios. Aleluya.